Clara, ¿cuál fue el día? ¿Cuál la Clara que me dejó sentada en este balcón mirándome a mí misma? Hubo un tiempo en que corrí por el mundo, cuando era plano y hermoso. Pero los compases, las leyes y los hombres lo volvieron redondo y empezó a girar sobre sí mismo como un loco. Antes los ríos corrían como yo, libres. Todavía no los encerraban en el círculo maldito. ¿Te acuerdas? Toda la vida es sueño. Anthropos anthroskos. Izumo Okuni se llamaba lo que se conoce como Wakashu Kabuki. Minasan, konnichiwa. Yoroshiku onegai shimasu. അമ്പാടി ഗുണം വർണ്ണിപ്പാൻ വമ്പനല്ല അണിരാജൻ. Creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. ¿Y los sueños? Sueños son. Amigos, bienvenidos a un destino más de la ruta del teatro. En esta ocasión el tema es Elena Garro. Nos acompaña la directora teatral Sandra Félix. Querida Renata, un privilegio recibir a Sandra. Estamos muy felices de recibirte y sobre todo con la gran Elena Garro. Pues Sandra, me gustaría empezar esta entrevista preguntándote cuál es el lugar que ocupa el teatro de Elena Garro en el ámbito, en el orbe de su obra literaria. Pues ocupa un lugar muy importante. Ella, en el famoso Poesía en voz alta en los años 50, Luis G. Basurto le llamó única en el firmamento teatral. Y creo que sigue siendo única en este firmamento ya en este nuevo siglo. Ella, así también como en su novela, ¿no?, de los recuerdos del porvenir, que abrió a alejarse del realismo lineal que había en la novela de la Revolución, por ejemplo, de la misma manera en el teatro, como que abrió ese camino al realismo poético, fantástico, jugando con los tiempos, con personajes que se ven a sí mismos. Entonces, como que abrió un nuevo camino, aportó una nueva ruta, ahora sí, del teatro, y creo que sigue siendo absolutamente vigente, universal y mexicanísima. Es la llamada también la maga de la palabra, la partícula revoltosa, que fue capaz de alzar la voz en una época en México, en los años 50, donde la mujer pues estaba muy sometida y sigue estando de alguna manera en la sociedad patriarcal. Y ella habla mucho de estos seres marginados, tanto las mujeres puede ser, como los campesinos, la gente pobre, la gente marginada, o los héroes como Felipe Ángeles, los mártires de la Revolución. Entonces ella se aboca a hacer esa partícula revoltosa que nos sigue haciendo pensar y reflexionar en nuestras familias mexicanas. A mí lo que me impresiona es el hecho de saber que en 5 años escribe sus 16 obras de teatro. Es eso, ¿no? La verdad no sé exactamente en cuántos años. Sé que tuvo una etapa muy fructífera, que son entre los años 50 y 60. Yo creo que fue su mejor etapa. Qué maravilla. Sí, ella de joven pues quería ser actriz, era coreógrafa en la UNAM, estaba siempre muy cercana al teatro, pero cuando suelta quizás su pluma para escribir, yo creo que sí es en los 50, 60, y ella dice que es un gran acto de libertad, que encontró en el teatro, pues se siente como pez en el agua, que el teatro para ella es muy libre, o sea, se siente como cuando, pues sí, como
Entró en su medio, entró como en su digamos. medio, De entró en pronto su se descubrió medio. escritora, creyéndose ya actriz. Sí, sí. Qué suerte para nosotros. Sí, exactamente. Claro, ya había escrito Los recuerdos del porvenir y siempre hay esa anécdota de que estaba a punto de tirar al fuego la novela porque decía, no, esto es solo un recuerdo de mi infancia y de la época cristera, pero no vale la pena. Y lo rescatan, ¿no? Su familia del fuego, la novela. Pero después sí ya entró a escribir mucho de su teatro. Hay muchas diferencias entre la obra narrativa, los cuentos, la novela las novelas de Elena Garro con respecto a su teatro. Bueno, la esencia de Elena Garro está en el teatro también. Es un teatro muy narrativo, muy poético, pero obviamente los diálogos, un cierto sentido del ritmo, del humor, de los tiempos teatrales, pues la distinguen, digamos, de los cuentos y de la narrativa. Pero no deja de ser un teatro poético, pues con su lenguaje muy particular y único, ¿no? Elena Poniatowska dice, Elena Garro creó un género especial, más allá, o sea, la literatura mexicana en Elena Garro es ya un género nuevo, ¿no? Y Silvia Molina dice, bueno, es nuestra mejor escritora, ¿no? Del siglo XX. Entonces, sí, yo creo que sí se puede distinguir, pero también podemos decir, es Elena Garro, o sea, es inconfundible. Da su toque. Da su toque, pero sí sobresale, yo siento que es algo que sobresale mucho. Tenía muchas ganas de preguntarte, tú montas una trilogía de Elena Garro, ¿cómo sucede tu encuentro con ella? ¿Por qué te enamoras? Pues yo... ¿Cuándo fue la primera vez? Hace como 23 años estaba por hacer el montaje final de Mi generación de actores de una escuela, núcleo de estudios teatrales, y estábamos buscando y buscando teatro. Entonces yo les decía, hay que buscar algo que nos llegue a todos, no nada más a ustedes, a mí también, para que realmente tengamos algo que decir. Si Un hogar sólido dura 30 minutos, porque es una pequeña joya, breve, pero dijimos, bueno, ¿qué más habrá de Elena Garro? Porque cuando ya empiezas a leer a Elena Garro, si te atrapa es como una garromanía, le decíamos en ese momento. Y hace 20 y tantos años no se publicaba nada de Elena Garro, ni había internet. Entonces, buscar teatro de Elena Garro era una hazaña. Entonces nos buscábamos en las librerías, en las bibliotecas, y entonces de repente llegaba un alumno y aquí encontré algo, andarse por las ramas, que era como curiosa y simpática con el personaje central Titina y don Fernando de las 7 y 5, y nosotros, bueno, está curiosa, está simpática. Pero algo que nos encantó fue encontrar a la señora en su balcón. Parecía como que había como un eslabón entre las tres, porque la señora en su balcón es una mujer de 50 años que recapitula su vida, se ve sentada en el balcón y empieza diciendo cuál fue el día, cuál la Clara que me dejó sentada en este balcón, mirándome a mí misma. Y empieza a hacer un recuento de su vida de infancia, de adolescencia y de edad madura, y como que se confronta en su búsqueda del amor, en la sociedad patriarcal, y bueno, parecía como que era un gran eslabón para luego El hogar sólido. Sandra, ¿por qué este paisaje de Helenas? El título de este paisaje de Helenas viene de una frase de la señora en su balcón, donde ella, conversando consigo mismo, dice, este paisaje de claras del cual no podré escapar. Y pensando en que las tres pequeñas obras que yo uní tienen que ver con una especie de tintes autobiográficos de Elena Garro, entonces le pusimos este paisaje de claras. En la primera es la historia de Titina, en la segunda es la historia de Clara y la tercera es la historia de Lidia. Y lo interpreta la misma actriz. Y parecerían que son como aspectos de la misma persona, o que podría haber sido Titina un sueño, luego ser la señora en su balcón y llegar a la tumba familiar en este país, en la última obra, Un hogar sólido. Son mujeres que son muy imaginativas, no les gusta el mundo de los relojes, piensan que la dicha está detrás de esos tiempos de los relojes, y les gusta jugar, y les gusta la magia,
y ven la vida con unos ojos más grandes, o no sé, Qué como maravilla. más profundos. ¿Qué tan receptivo era el público mexicano hace más de 2 décadas cuando montaste por vez primera este paisaje de Elenas? Particularmente receptivo a la imaginación y a la literatura de Elena Garro. Muy receptivo. Cuando yo lo monté hace 20 y tantos años, les encantó, era encantador. Y ahora que lo vuelvo a montar con la Compañía Nacional de Teatro, lo mismo, sucede algo como entrañable. Nos da como alegría, humor, también nos hace profundizar, como tú decías, los autores, lo que habíamos platicado antes, ¿no? Que los autores nos buscan de alguna manera y Claro. nosotros no les hacemos el favor, ellos nos hacen el favor de hacernos reflexiones sobre la vida. Y yo creo que esta vez también el público vuelve a reflexionar sobre qué tan trascendente es la vida viviéndola de una manera con estos relojes con este exceso de trabajo y de ir en ciudades rápidas, en lugar de ponernos a contemplar un árbol o contemplar a la señora que cruza la calle y hacer una historia de ella. Hay un momento muy lindo en La señora de su balcón, no sé si recuerdas cuando dice, tú nunca te has ido por la pata de una silla. Ah, qué cosa más bonita. Le dice ella, Clara, a su marido Julio, que ya lo único que dice es que otra vez el café con leche y el viaje a la oficina y todo es monótono. Y ella dice, no, sí, yo sí me voy por el viaje, en la pata de una silla, y llego al bosque y luego a la casa del carpintero y regreso a esta casa y viajo de esa manera, ¿no? Uh-huh. Sandra, después de volver a dialogar con esta gran autora, poniéndola en escena con actores, ¿qué sabor te queda? ¿Qué te deja una escritora de este calibre después de que la trabajas, la montas y la ves en acción? Me deja lo que los grandes autores, que uno lo puede leer y releer y volverlo a leer y encontrar muchas lecturas. Y si la vuelvo a ver la obra, digo, claro, esto me hace reflexionar tal cosa, y luego veo otra, la vuelves a leer y es como inagotable, ¿no? Es inolvidable e inagotable cuando un autor te deja tanto. Y si fuera una especia, ¿qué especia es Elena Garro para nosotros a mí, mexicanos? Albahaca. No, pero bueno, albahaca porque me gusta la albahaca. No, pero yo pienso que más bien es un sabor a México absoluto, o sea, está entre los frijoles y las alubias, yo qué sé. O sea, está entre algo muy, muy mexicano y pues los cucuruchos del domingo que hablan, no sé, en Felipe Ángeles. O sea, está el sabor de México en muchos sentidos. Un sabor que en cierto sentido no envejece y supongo que ese sabor queda contagiado en esas obras aún varias décadas después de haber sido escritas. Sí, totalmente. Pues sí, universal, vigente y permanecerá. A mí me encantaría que la tradujeran en francés, en alemán, no sé. Me encantaría escuchar el lenguaje de Elena Garro en francés, por ejemplo. Deberíamos de hacer algo para que se haga. Por cierto, Sería pensando en eso, maravilloso. podríamos dedicar el siguiente bloque de este programa a preguntarte qué tan bien, qué tan lejos ha viajado el teatro de Elena Garro, si te parece, Renata. Vamos a hacer un alto, estamos en La Ruta del Teatro conversando con Sandra Félix sobre Elena Garro. Yo llegué a Elena Garro sin saber qué era Elena Garro, quién era, de dónde era, porque era importante. Tenía 16 años y en Culiacán, la ciudad donde vivía, una ciudad con poca actividad teatral, fui a un montaje de Los Perros, hecho por una compañía universitaria. Fue estremecedora la experiencia. Es una obra fuerte, con una escritura poética muy poderosa, pero sobre todo es la historia de una violación, es una historia estrujante. Y yo salí con esa conmoción que te produce el gran teatro. Y esa es la experiencia primigenia para mí. Tiempo después me encontré la novela Los recuerdos del porvenir en un estante de la biblioteca pública a la que yo iba, la biblioteca Gilberto Owen, y me di cuenta que era la misma autora. Entonces conocí directamente, en términos de lectura,
el aspecto, la franja novelística de Garro. Pasa el tiempo y ya viviendo aquí en la Ciudad de México, me puse a buscar su obra. Alguna no era de fácil acceso. Conseguí en librerías de viejo, ediciones de los años 80, de sus novelas, de su teatro, de sus libros de cuento. Y estos últimos años me he dedicado a estudiar la obra de Elena Garro, que ha dado como producto la publicación de varios proyectos, uno de ellos la antología general que sacó Caliarena hace pocos meses. Y en esa revisión, ya como un lector más formado, me sigue deslumbrando el teatro de Elena Garro. Primero que nada, es cierto que se trata de una portentosa imaginación. Es una imaginación que en algunas obras suyas explota el lado del juego, de lo infantil, del escapismo, pero también es una imaginación opresiva que explora. Una de las franjas es la violencia contra las mujeres, la violencia contra los vulnerables, y ese aspecto le da un gran peso crítico al teatro de Elena Garro. Elena Garro no formó parte del grupo del Boom, que fue un grupo de solo escritores varones y primordialmente novelistas. No tuvo un agente literario que ayudara a difundir su obra, a conseguir que se tradujera. Y a partir de los episodios de su participación contra el movimiento estudiantil de 1968, su imagen pública se vio deteriorada, de tal manera que le resultó difícil conseguir que se publicaran algunas de sus novelas, por supuesto que se montaran algunas de sus piezas teatrales. Y no fue sino a partir de su regreso a México en los 90, que deja París y se establece en Cuernavaca, que la comunidad teatral mexicana la vuelve a arropar, la homenajea y se vuelve a interesar en su obra. Por supuesto que para proyectar internacionalmente la obra de un autor se requiere que en un primer término haya un consenso en su país, en la comunidad crítica, dramatúrgica, intelectual en general. Y eso no ocurrió con Elena Garro, no ocurrió en vida. Sandra, ¿cuál ha sido la ruta de la obra de Elena Garro? ¿Hacia dónde ha ido? ¿Hacia qué países ha viajado? Bueno, en teatro sé poco, en el país sí se monta, las generaciones lo siguen montando desde hace mucho. Fuera, lo que sé es que hay grandes investigadores de la obra de Elena Garro en las universidades, en Estados Unidos o en Centroamérica, Sudamérica. Pero yo creo que ha viajado poco, yo creo que tiene que viajar más. Afortunadamente el Fondo de Cultura Económica, Alfaguara, Joaquín Mortiz la han publicado, pero digamos que sí nos haría muy bien que la siguieran publicando y traduciendo, y creo que hay una labor que hacer ahí. Yo creo que también tiene que ver con la dificultad a encontrar sus textos, incluso al origen cuando ella los escribió, que no se editaron. En su momento, relacionado a la vida que ella tenía y tal, sí. No hubo un orden, digamos. No, y durante muchos años a mí me parece que no se ha podido conseguir. No se había podido publicar lo que yo les decía hace 20 y tantos años, era un milagro encontrar los libros. Está... Yo de hecho tengo una pequeña anécdota, yo conocí a Elena Garro hace 20 y tantos años, la vi en su departamento en Cuernavaca, que salió hermosísima con su gabardina beige y sus taconcitos, su bolsita muy elegante, diciendo yo soy Elena Garro. Y bueno, yo le dije, yo tengo un libro suyo de la Universidad Veracruzana, un libro rojo, que me firmó. Y después me dijo, ¿me lo regalas? Ay, no. Es que yo no lo tengo. Y yo le dije, no, porque es mío, es muy difícil conseguirlo, yo lo quiero guardar para mí, para mis actores, mi generación que viene. Y bueno, siempre me quedé un poco con que no se lo di. Espero a lo mejor donarlo un día a la Universidad de Princeton o algo. Pero era muy valioso. ¿Qué libro era? Sí, era de la Universidad Veracruzana. Un libro rojo. No, de todas sus obras, de las que estábamos mencionando. Creo que faltaba una o dos. No estaba La señora en su balcón, por ejemplo. Cierto. Había unas ya 14 nos vamos, obras. El tiempo ha volado. Una pregunta velocísima.
Si te dijeran, escoge una obra de Elena Garro que no has montado para montarla, ¿cuál escogerías? Uf, no sé, El Árbol quizá, o Felipe Ángeles, no sé. Fantástico. Pero he montado maravilla. varias. Pues qué triste, nos vamos a despedir de ti con esta pequeña probadita de Elena Garro. Y yo estoy completamente emocionada de este libro rojo en el que una autora pide que le regalen el libro que le da su imagen, ¿no? Es muy bello, es casi el tema de una obra de teatro, ¿no? Ojalá. Sí. Amigos, gracias por estar con nosotros. Con mucha tristeza nos despedimos de ustedes, pero con el placer de haber escuchado un poco más de la gran Elena Garro. Hasta la próxima.